Por ejemplo, las esposas tienen un embarazo de 9 meses, ¿cierto? No se ve la criatura, bueno, ahora se puede ver, pero nosotros, por ejemplo, ya, yo no veía a mis hijos, pero tenía la convicción que iba a nacer en un momento dado. Entonces, la confianza en el Señor, que no le vemos, porque quiero preguntar en esta sala, ¿quién ha visto a Jesús? Claro, alguien puede decir, mira, Jesús se me apareció en un sueño, o no sé, se sentó junto a mí en la cama, o en fin, hay tanta locura, tanta cosa que se dice en este último tiempo, pero la verdad es que nosotros vemos a Jesucristo, amén, a través de su palabra, a través de su palabra. Y Jesucristo en un momento temporal dijo, más bienaventurados son los que sin verme creerán. ¿Se acuerdan cuando Tomás le dijo, no creo en la resurrección si no veo a Jesús y no pongo mi mano en su costado? Y, en fin. Entonces, más que un tema de incredulidad o credulidad, es un tema de convicción. La fe es la certeza de lo que se espera. Y cuando oramos justamente en ese aspecto. Oramos creyendo que el Señor va a proveer nuestras necesidades. Y siempre digo que la necesidad más importante del creyente no es las cosas materiales. Porque uno puede tener mucho, pero estar vacío espiritualmente. Como decía el hermano recién, uno puede asistir o ser religioso, pero no puede estar lleno del Señor, ¿cierto? Así que es muy importante lo que la convicción, la fe, la confianza. En un mundo lleno de desconfianza, en un mundo complicado como está ahora. En la mañana muy temprano, tipo 6:30, 7, llamé a Antonio. ¿Y por qué lo llamé? Porque él antes de las 7 había mandado el WhatsApp que siempre manda de los textos bíblicos. ¿Por qué? Porque estaba viendo en las noticias cómo está el incendio devastando grandes partes o varias zonas de esa región. Y me decía que sí, había mucho humo, y que estaba un poco delicado allá el tema, aún no viendo las noticias posteriores, que ahora quizás un poco más alarmante. Le preocupaba la avenida, porque los caminos podían cortarse los caminos por el incendio. Pero esperamos que el Señor lo traiga de vuelta sano y salvo. No, sano, porque ¿cierto? Va a ser bien. Así que, pero ante un mundo hostil, ante un mundo lleno de dificultades, de guerra, ¿cierto? Mira lo que está pasando en Irán, cientos de miles de muertos en semanas, algo dantesco, regímenes totalitarios, guerras que no tienen sentido solamente con tener poder y abarcar territorios, guerras territoriales, hermano. Estamos viviendo lo que ocurría en la Segunda Guerra Mundial, o antes de la Segunda Guerra Mundial, para qué decir la Primera Guerra Mundial, cuando los pueblos se expandieron porque no solamente querían tener una guerra en particular o geográfica, sino que se expandían más allá de sus territorios originales. Lo que está ocurriendo con Estados Unidos, por ejemplo, que quiere Groenlandia. Y eso va a ser imitado posteriormente. O sea, sería nada extraño que, no sé, por el día de mañana Bolivia quiera ocupar zonas que supuestamente históricas les pertenecían. Y así el tema del petróleo, el tema energético, las grandes poblaciones mundiales, cómo se desplazan, nunca antes vista en la historia humana, la hambruna tremenda que está azotando a pueblos enteros, y los gobiernos ingobernables, ¿cierto? Y los gobiernos anárquicos que quieren solamente poder temporal. Cuando digo gobiernos, partidos políticos en particular. Entonces estamos viviendo un mundo muy complicado y cada vez esto se va a agudizar más, porque así apunta la Biblia. Y esto no es fatalismo, ¿eh? Porque se nos puede acusar a los cristianos que somos fatalistas, pucha, todo malo. No, ese es el orden y el horario cronológico de Dios. Basta con leer, por ejemplo, Mateo capítulo 24, que pareciera que uno coloca un video y se planta a ver un telón y cuando Mateo 24 empieza a escribir los acontecimientos y los sucesos mundiales que van a acontecer antes de su segunda venida, porque Cristo viene, sí. Cristo viene, esa es la gran esperanza del creyente. Ahora, una esperanza no así como probablemente, quizás, tal vez no es una certeza.
Y eso es lo que ha esperado la Iglesia a través de la historia y eso es lo que estamos esperando también nosotros. Y este mundo no tiene vueltas. Probablemente van a haber luces. De hecho, la Biblia dice que antes de la segunda venida van a haber 7 años de paz y de prosperidad. Eso habla, hay un tema de la Biblia que es la escatología, que habla de los tiempos finales. Y habla de un gobernante mundial que va a gobernar las naciones, ¿cierto? Y donde va a haber un periodo de paz y tranquilidad, pero después va a venir lo más terrible, la gran tribulación que habla la Biblia. Todavía no estamos en ese tiempo. Vamos para allá. La Biblia habla de una gran tribulación, la Biblia habla de muerte, de guerra, rumores de guerra, de pestes, de hambrunas. La Biblia habla de todo eso. Si bien es cierto, a través de la historia han habido acontecimientos, pestes, hambrunas, guerras, pero el tema es que esto se está incrementando cada vez más. Si en el siglo I había, no sé, un número, 10 guerras, ahora imagínate todas las guerras y guerrillas que hay. Las pestes, los terremotos. Hay científicos los volcanólogos, por ejemplo, o los científicos que tienen que ver con los movimientos telúricos, han descubierto a través del análisis y estudios, ¿cierto?, de las rocas y los minerales, que, no sé, que en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, hubo una cantidad de temblores y terremotos. Y uno de los terremotos más grandes que hubo en el tercer siglo fue la erupción del Danubio, ¿se acuerdan? El Danubio, un tremendo cataclismo mundial, horrible. Pero resulta que a través de la historia los terremotos se han incrementado enormemente. Y entonces, y los terremotos y las enfermedades y las pestes y la hambruna y las guerras son señales que prefiguran o advierten de la venida inminente de Cristo. Y luego cuando Él venga, claro que va a haber paz, no esa paz falsa que el mundo anuncia. Porque cuando surge un gobierno y un partido político en particular, lo único que prometen, promesas y paz y tranquilidad y prosperidad. Al final uno se da cuenta que todo es mentira, pero Dios es veraz, amén. Y si Él prometió que Él vendría a buscar a su pueblo y que reinaría con su pueblo. Entonces por eso es muy importante que entendamos estos conceptos bíblicos. Somos el reino de Dios, amén. La iglesia, nosotros somos el reino de Dios. Somos la iglesia, el pueblo de Dios, el reino de Dios, la casa de Dios. Hay muchas definiciones que hablan y apuntan a lo que somos nosotros. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo o de este sistema. Entonces de repente a nosotros como cristianos como que nos cuesta desprendernos de esa realidad del mundo. Y vivimos muchas veces como parte de este mundo. Y nos asumimos que tenemos un carácter que tenemos que reflejar. No solamente los adultos, no solamente toda la iglesia tiene que reflejar el carácter de Cristo. Eso puede costarte un momento de oración y tu vida va a cambiar cuando justamente si confesamos nuestros pecados, dice Juan, la carta de Juan, la primera de Juan, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso tenemos que asumir cada día más un carácter cristiano, hermanos queridos. El año 2025 no puede, o sea, el 2026 que estamos ahora no puede replicar lo que hicimos el año 2025. Así que, y por eso la palabra es central, la Biblia es central, porque de qué otra manera podemos dilucidar o ver lo que Dios quiere de mi vida, en la palabra de Dios solamente. Abramos nuestra Biblia y justamente hoy día parece que el Señor nos usó. El hermano tomó la carta de Juan, yo también vi en la madrugada y en la mañana la carta de Juan, la primera de Juan. Me encanta Juan, un apóstol tremendo. Recuerden ustedes que fue el más joven, se le conocía como Juan, el que Jesús amaba. No es que Jesús la haya preferido, o sea, Jesús amaba a todos los apóstoles, a todos sus discípulos, pero él tenía algo muy particular. Juan, de hecho por ser joven, ¿se acuerdan cuando fue quien llegó a la tumba vacía? Iba Pedro y Juan a ver el sepulcro vacío porque María y Marta habían anunciado que Jesús no estaba.
que Jesús había resucitado y dijeron que estaba loca. Imagínense, los mismos apóstoles, ¿cierto? Negaron o se mofaron de Marta, el testimonio de Marta. Claro, no creyeron porque era una mujer, porque recordemos que en el primer siglo la mujer no era considerada. El testimonio, por ejemplo. Ellos no lo creyeron, los discípulos no lo creyeron, imagínense. Pero Juan lo pone después, lo escribe en su evangelio, dando a entender de que había cambiado el tema de la mujer y ahora era importante, era un testimonio efectivo, ¿cierto? Un verdadero testimonio. Y Pedro corrió con Juan, corrieron, y el que llegó primero fue Juan, porque era más joven. Juan también se le conoce como el hijo del trueno. ¿Y por qué razón? Porque era muy temperamental. ¿Cuántos de aquí somos temperamentales? ¿Cuántos de aquí somos enojones o mañosos? Yo creo que ese pecado, porque es un pecado, dice la Biblia, airados. ¿Se acuerdan, no? Airados, pero no pequéis. O sea, tú te puedes enojar o tú te puedes enfadar por algo justo, pero ese enojo no puede durar toda la vida. Entonces ya eso es pecado ya. No se esconda el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no pase un día que no te reconcilies con tu hermano o con tu hermana, con tu hermana, en este caso carnal, o con tu mamá, o con tu padre, o con tu compañero de clase, de universidad, porque somos una comunidad, ¿cierto? Hay problemas entre nosotros muchas veces, interpersonales. Pero el creyente tiene que ser como el que está en el mundo, la persona que tiene otra como visión, otras creencias. Cuando uno ve los reality, por ejemplo, sobre todo que se han multiplicado en la televisión chilena, ¿no? Por favor, bendito y damos gracias a Dios por el cable, porque podemos tener otros canales. Bueno, ahí se ve justamente los principios que gobiernan a la sociedad. La mentira, el engaño, la lujuria, se ve, en fin. Pero eso no puede ocurrir en nosotros. No puede ocurrir en nosotros porque si no, estaríamos falseando la verdad que decimos nosotros mismos tener. Esta mañana quiero llevarle un tema que, como muchos temas de la Biblia o conceptos de la Biblia, uno piensa y cree que los maneja y que los sabe, pero muchas veces no es así. El tema que quiero hablar esta mañana es el pecado. El pecado, su origen y sus consecuencias. Y por eso, y como introducción, tomo la carta de Juan, porque Juan es muy confrontacional. Juan es una carta que te confronta. Juan le escribe a una iglesia, o a varias iglesias, se entiende que esta carta es una carta circular, que circuló por muchas iglesias que Juan había fundado, y estas iglesias se encontraban ubicadas en el Asia Menor, lo que es hoy Irán, donde está la guerrilla, o Irak. Ahí estamos, para que ubiquémonos en la carta, en el contexto. Y había muchas iglesias que Juan había fundado, o varias iglesias. Entonces era central mandar una carta porque estaban pasando problemas. Habían dificultades tremendas. Uno de los peligros más que se refleja y se muestra en la Biblia en cuanto a la iglesia es la herejía y la falsa enseñanza. Recordemos, la herejía y la falsa enseñanza. Por eso cuando una iglesia no tiene doctrina y hombres se paran en un púlpito no calificados en cuanto a la enseñanza, se pueden cometer sendas herejías y errores. Entonces, el tema central, el cuidado central de Jesús y de sus apóstoles, que eran los que recibían la revelación, era la herejía y la falsa enseñanza. Y para hacértelo rápido, el tema central y la problemática de esta iglesia, y por esta carta, porque habían entrado a la iglesia herejes. Y habían salido dentro de la iglesia herejes, hombres que tenían una enseñanza torcida, y estaban torciendo la enseñanza bíblica, lo central del Evangelio. Y por eso Juan escribe esta carta. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él, está haciendo una afirmación. Si decimos, o sea, él está diciendo, hay gente, hay
personas en estas congregaciones que dicen que tienen comunión con Él. Y aquí está lo irónico. Dicen tener comunión con Él, pero están en tinieblas. Están en tinieblas. Por eso es confrontarlo. Ahora, tal vez no somos herejes, tal vez nos estamos enseñando una doctrina falsa, pero si yo digo que soy cristiano y me comporto de una manera totalmente diferente, no estoy siendo veraz, ¿o no? Estoy siendo falso. Y la verdad no está en mí. Porque la verdad de la palabra, la verdad de Dios no es solamente algo emocional. Si quieres experimentar algo emocional, vayas a una iglesia carismática. O asista a un culto pentecostal, probablemente ahí va a encontrar algo emocional. O que lo unjan a usted para que reciba el poder del Espíritu Santo y hable en lengua, por ejemplo. Ahí usted va a encontrar estas ideas, estas enseñanzas. Pero si usted quiere ser veraz, tiene que, primeramente, vivir de acuerdo a lo que el Señor demanda en su palabra, la palabra de Dios. Vivir de acuerdo a sus principios, a ese estándar. ¿Sabe lo que es un estándar, no? Es como una unidad de medida. Dejó la vara alta, dejó el estándar alto, se puede decir. Dios dejó un estándar que la iglesia tiene que vivir. Y cuando no vivimos de acuerdo a eso, de ese estándar que Dios estableció en su palabra, el Señor nos confronta y dice que la verdad no está en nosotros. Entonces, en el contexto de esta carta había una herejía que estaba dividiendo a la iglesia, tanto así que en el concilio de Nicea, 300 años después de esta carta, ahí justamente esta doctrina y esta herejía se considera herética, el arrianismo. Pero parece que no terminó esa herejía, porque casi siempre los días de la semana te golpea la puerta y aparecen dos personas, casi siempre son dos personas, un hombre y una mujer, con una atalaya. Son los testigos de Jehová. ¿Y qué creen los testigos de Jehová, hermanos queridos? ¿Cuál es la doctrina central y falsa que enseñan los testigos de Jehová? Niegan la divinidad de Cristo, niegan la Trinidad. Y eso, ante el cuadro teológico histórico del cristianismo, es una herejía pura. Entonces, pero al final yo quiero quise poner como central estos textos para arrancar justamente de lo que yo quiero hablar, sí y de verdad, que es el pecado. ¿Qué es lo que es el pecado? La palabra pecado es una palabra griega que se traduce como amartía. Y técnicamente amartía es más simpático al oído que pecado. Porque pecado como que es una palabra que no quisiéramos escuchar. Como que es una palabra que quisiéramos sacarla de la Biblia y borrarla, ¿cierto? Y ponerle quizá otro término. Y de hecho se usan otros términos. El psicólogo te habla de una enfermedad mental, por ejemplo. Freud, por ejemplo, no hablaba de pecado, sino que hablaba de una especie como de supresión, una especie como de aguante ante la tentación. Y eso provocaba no el pecado, sino que un mal, una enfermedad, la psicosis, por ejemplo, pero no te hablan del pecado como tal. Y el pecado es amartía y significa que hemos violado a la voluntad de Dios. Amartía significa errar el blanco. Realmente no hice lo que tenía que hacer. No di en el centro, no me conduje de la manera diligente para centrarme en errar el blanco. Es como el arquero que, sobre todo en la Olimpiada se ve esto, el arquero, ¿cierto?, que con el arco extendido y desplegado, y la flecha llega al centro, y cuando llega al centro gana ¿qué es lo que gana? Una medalla. Entonces, eso es pecado. Y el pecado no solamente es personal, sino que es universal. Es universal. Entonces estos herejes decían no tener pecado. Si alguno dice pecado,
dice no tener pecado, ¿qué dice Juan? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si alguno dice no tener pecado, estos afirmaban de esa manera. Entonces el pecado para ellos no era universal. El pecado para estas personas, estos herejes, no lo consideraban porque a ellos no los afectaba. Y vuelvo a insistir, dejemos entonces el concepto teológico y muchas veces decimos, no, yo no cometí el mal. ¿O no? Muchas veces decimos, no, yo no fui. Él fue. O ella fue. Él fue el que infringió, él fue el que me abusó, él fue el que me dañó, pero yo no fui. O sea, nuestra tendencia es a la justificación. A la justificación. Si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, la verdad no está en nosotros. Y es más terrible, y le hacemos ser mentiroso. ¿Por qué le hacemos ser mentiroso si decimos que no tenemos pecado? Porque la Biblia afirma categóricamente que somos pecadores. No anda con doble finta el Señor, no anda como sobándonos la espalda, sino que nos confronta con que somos pecadores y hemos violado su ley. Entonces, el pecado es algo terrible. A menudo evitamos la palabra pecado. No la queremos en nuestras relaciones sociales, en una comida, en un almuerzo. Por eso es tan difícil, dicen algunos, que hablar de política y de religión es complicado. No hablemos de religión ni de política porque es complicado. Porque justamente cuando hablamos de religión, cuando hablamos de Dios o cuando hablamos de la Biblia, al final llegamos a la cuenta decisiva de que el hombre es responsable de todo lo que ha ocurrido en el universo, básicamente. Entonces, el versículo 8 de la primera de Juan, dice, si decimos que no tenemos pecado, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, un autoengaño. Nos engañamos a nosotros mismos. Porque estamos afirmando algo que no es. Algo que no está reflejado en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y tampoco está reflejado en mi propia conciencia, porque mi conciencia al final me acusa. ¿Cierto? Porque la conciencia está puesta en nuestras vidas, ¿cierto? Como un faro, como una luz roja y una luz amarilla. En fin, que cuando pasamos, ¿cierto?, los límites, suena. A diferencia de las bestias, a diferencia de todo el mundo, no sé, pues, animal. El hombre tiene una conciencia del bien y el mal. Del bien y el mal. El hombre tiende a hacer el mal. Basta con mirar a dos pequeños de 6, 7 meses en una cuna, se están arrancando los ojos. Y uno dice, ¿por qué lo hacen? Y se tiran el pelo y tratan de sacarse la nariz y se golpean. Niños de 6 meses, 7 meses. ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, son evidencias del mal que está en el género humano. Por un lado, el pecado es una cosa que está internalizada en el ser humano y por otro lado, el pecado universal. Entonces, pero no quisiéramos hablar de pecado. Nos complica hablar de pecado, sino que podemos un desorden social. Y tendemos a culpar a la sociedad de nuestras faltas. La tendencia del hombre es culpar a la sociedad de lo que está pasando en el mundo. Pobrecito de mí. Tendemos a victimizarnos más que enfrentar nuestra realidad. La mujer que me diste, le dijo, ¿te acuerdas? La serpiente, ¿cierto? Se culpa a todos, pero menos a uno. Entonces, la Biblia te confronta porque te pone en el centro como persona de juicio. Tú pecaste, tú faltaste, tú violaste la verdad de Dios. Entonces, eso es lo que se estaba enseñando en esta iglesia. Y eso es lo que Juan ordena. Juan escribe estas cartas al final de su vida, a los 90 años prácticamente. Murió de casi 100 años Juan, según los que estudian la Biblia, la historia bíblica. Pero a los 90 y tantos años escribe estas cartas, imagínense. Un hombre que estaba preocupado de la iglesia, hasta el último momento, preocupado de la iglesia. Buen punto de reflexión. ¿La iglesia me preocupa? ¿Me preocupa verdaderamente la iglesia? ¿Estoy dispuesto a sacrificarme por la iglesia? ¿Estoy dispuesto a no hacer nada malo que pueda ofender a la iglesia?
Buen punto, ¿eh? Sigamos. Entonces dice, el pecado no es solo un error ético, no es un error. Me equivoqué, pucha que la embarré, ¿cierto? Alguien dijo por ahí, no sé, una madre que se compró un jarrón de la China o alguien le regaló un jarrón y el hijo se lo bota y cae al suelo. Es un pecado mortal. ¿Qué hiciste, hombre? ¿Qué hiciste, niño? Tendemos a considerar que el pecado es un error, que se cayó un mueble, no sé, que me fue mal en la prueba, no saqué la nota necesaria. Pero pecado no es eso, pecado es algo más intrínseco, más esencial. Pecado es una tinta oscura, indeleble, que está en el centro, en el corazón del hombre. El hombre está manchado por causa del pecado y la maldad. Y eso se puede borrar. Es universal y no se puede borrar. No se puede borrar. Es una ruptura de nuestra relación con el Creador. Eso es el pecado, es una ruptura. Qué triste es cuando las relaciones humanas se cortan. Qué triste cuando un padre desprecia a su hijo. Y quizás pasa toda la vida y no valora a su hijo. Qué triste cuando hay una ruptura entre hermanos, por ejemplo. Una pelea entre hermanos y no se hablan toda la vida. ¿Cuántas veces me ha ocurrido? Yo tengo un local de pintura donde llega mucha gente. Tengo maestros de años que me cuentan su historia, su mujer, su hijo, en fin. Y uno ahí, esas narrativas que voy escuchando, nos damos cuenta justamente que estamos en conflicto permanentemente. Pero el gran conflicto, que no tiene resolución, que no se puede resolver desde el punto de vista humano, es el gran conflicto que tenemos con Dios. Entonces el pecado es una ruptura entre el hombre y Dios. El hombre y Dios. Y eso es terrible. Y para justamente seguir el tema, tendríamos que buscar el origen del pecado. ¿Dónde se originó? ¿Se originó en el siglo XX? No sé, en el 1700. O en el 1600, cuando Martín Lutero clava las 96, ¿cierto?, tesis en la puerta de la iglesia. Ahí se decretó el pecado. ¿Cuándo se originó el pecado? Buena pregunta. El pecado no fue parte del diseño original de Dios, primeramente. Dios no tenía en su voluntad que el hombre fuera pecador. No. ¿Se acuerdan cuando tú lees el relato del Génesis? Dice, y a Dios le agradó lo que había hecho. Y Dios le agradó su creación, y hasta al hombre, y a Dios le agradó lo que había hecho. Que era bueno, que todo era bueno. Pero hubo una crisis. Hubo una crisis que partió todo esto. ¿Dónde encontramos esa crisis? Los teólogos se golpean la cabeza todavía para describir cómo y cuándo, en qué momento. A ver si el versículo 2, Génesis 1, no dan respuesta, pero todavía es medio no tan claro. Pero el pecado se originó básicamente en el hombre. El pecado no fue, como decía, parte del diseño de Dios. Dios no quería que su criatura pecara. De hecho, Dios no peca. Y Dios no tienta el pecado porque Él no peca. Pero ¿saben una cosa? Por un lado es trágico, pero por otro lado nos da a entender de que Dios no quiere autómatas. No creó roboces. Nos creó con una conciencia del bien y el mal. La Biblia dice que somos nosotros los únicos, los seres humanos, hombre y mujer. Genéticamente hablando, fuimos creados a imagen de Dios. ¿Esto qué significa? Que tenemos un carácter moral. Sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Y si yo no quiero distinguir entre lo bueno y lo malo, no sé si estoy muy ideologizado, sobre todo ahora, todas las ideologías que hay ahora, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, no sé si estamos muy ideologizados, o soy un idiota, o no quiero ver la realidad. Pero la Biblia dice que somos creados a imagen de Dios. Y a pesar de que el pecado desfiguró esa imagen de Dios que teníamos con Él, cuando fuimos creados, tanto así que Adán y Eva conversaban directamente con Dios en el jardín del Edén, había una profunda comunión y tremenda comunión, y esto se perdió y se rajó producto del mal y del pecado. Pero aún así, el hombre tiene una conciencia de Dios.
y tiene una conciencia del bien y del mal. Así que no nos vengan a nosotros a decir que no sabía esto, o bueno, esa es tu idea, pero yo tengo mi otra idea. Más allá de una sociedad pluralista, donde tu idea es tu idea y mi idea es mi idea, hay un Dios moral. Este universo fue creado por un Dios moral, un Dios que tiene un Dios absoluto. No es relativo, como el hombre piensa y las filosofías piensan, hacernos creer que este mundo es un mundo de relatividad, donde lo falso es verdadero y lo verdadero es falso. No, mentira, del diablo. Al igual que la misma mentira que le dijo a Eva cuando comió del fruto prohibido. Con que Dios dijo que del momento que comería del fruto morirías, eso lo dijo Dios. Dios le advirtió al hombre y a la mujer que el momento que comían del fruto que él había prohibido, morirían. Pero de todos los demás frutos podían comer. Pero Satanás, ¿qué hizo? Muñequeó y falseó la verdad, falseó la verdad. Entonces este mundo y sus filosofías, ¿cierto?, nos hacen creer otra realidad. Pero tenemos un Dios absoluto, amén. Un Dios que no cambia. Un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces el origen del pecado no fue parte del diseño original de Dios, entró en la humanidad a través de la desobediencia y el deseo del hombre de ser su propio Dios, un Dios pequeño, un Dios autónomo. Yo creo que de ahí viene el tema del humanismo. El primer concepto humanista fue en el jardín del Edén. El hombre es el centro de su vida. Saca del centro a Dios y se coloca a Él. Y ese es el problema nuestro. Sacamos del centro de nuestra vida a Dios. Y ahora estoy hablando como pastor de una iglesia y a mí mismo. Saco de mi vida a Dios del centro de mi vida y me coloco yo mismo y ejerzo mi voluntad y mis propios deseos. Si ese es el problema. Entonces por eso dice, si alguno haya cometido pecado, abogado tiene ante el Padre que es Jesucristo, porque nuestra tendencia también como creyentes es, lamentablemente, desobedecer la voluntad del Señor. Y eso nos trae consecuencias. ¿Se acuerdan de David? El rey más grande de Israel. Luego su hijo más sabio de todos los hombres de la tierra. Ambos cometieron pecado. Cuando yo oí la Biblia, de la primera página del libro de la Biblia, del Génesis hasta Apocalipsis, todos pecaron. Todos han faltado a la verdad. David, el hombre que tenía el corazón de Dios, ¿cierto?, pecó gravosamente, pero hubieron consecuencias. Entonces, y también quiero decir con esto que todas esas historias que hablan de este mal y este pecado, que no sé, porque es como un hilo indeleble que dirige la conducta humana a través de la historia, el mal, el pecado, en el Nuevo Testamento, ¿por qué siempre yo apunto al Nuevo Testamento? Debería leer toda la Biblia porque toda la Biblia es inspirada, pero ¿por qué el Nuevo Testamento? Porque es lo más reciente y es lo más claro en cuanto a las verdades de Dios. Y en cuanto al pecado, dice que por un lado es una cosa que está en mi corazón, es errar el blanco, es desobedecer, es violar la ley de Dios y en fin. Entonces, esto que habla el Génesis, los teólogos hablan de la caída. ¿Dónde ocurre la caída? En el principio, en el Génesis. Adán y Eva eligieron creer en la mentira de la serpiente antes que en la verdad de Dios. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, pero para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. De ese momento desobedeció la voluntad del Señor. Entonces, Adán y Eva creyeron a la mentira de la serpiente antes que en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la serpiente les dijo, cuando comieran de este fruto, seréis sabios. Seréis sabios. Conoceréis la verdad. Pero no fue así. No fue así, conocieron la tragedia pura. La calamidad que gobernó a la humanidad durante cientos de miles de años producto de ese pecado original. Porque el pecado original son como los genes que se transmiten. Es una herencia que nos recibimos de parte de nuestros primeros padres. Y ese pecado original tiene consecuencias también ahora para con mi vida. Se transmite. Entonces tiene un origen. Tuvo un origen. Un origen en el corazón del hombre. Pero se dieron cuenta que estaba Satanás también en el jardín, ¿no? Ya no solamente es Adán y Eva y Dios, sino que hay otra figura, sempertina, que ha
que ha dominado de alguna manera la historia humana desde el principio. La Biblia, a través de la Biblia vemos su personalidad, ahí cómo se pertina, cómo se describe, cómo quiere destruir justamente lo que Dios ha establecido y cómo a la iglesia en particular quiere destruir Satanás, la serpiente antigua. ¿Ah? Entonces se rompió el orden, el pecado rompió el orden, el pecado es origen en el corazón humano, producto de la desobediencia. Pero más que conceptos teológicos y también bíblicos, del contexto, ¿cierto?, donde se escribió, tenemos que aterrizarlo a nosotros mismos. Si el pecado tuvo un origen, y si por el pecado entró la maldad al mundo, por un hombre, entró el pecado, dice la carta de los Romanos, pero también dice la carta de los Romanos que por un hombre vino la salvación. Entonces nosotros somos pecadores pero redimidos. Pecadores pero redimidos. ¿Qué significa esto? Que ya no portamos la maldición del pecado que está sobre nuestras cabezas como una espada de Damocles. Ya la maldición del pecado no está sobre el cristiano. Y esto es tremendo, hermanos queridos. Pero esto no nos exime de responsabilidad. Porque la iglesia de Juan, que escribe, esta verdad la sabía, que la maldición del pecado no estaba sobre sus vidas y que eran libres. Y que ya no creían en Cristo. Los cristianos del primer siglo creían en Cristo como Señor y Salvador, amén. Como Señor y Salvador. Pero algunos estaban deslizándose. Algunos estaban escuchando enseñanzas mentirosas. Y algunos tenían una vida quizás más frívola, una vida muelle, porque cuando uno empieza a deslizarse de la palabra del Señor, ojo, cuando uno empieza a no reconocer la autoridad de la palabra del Señor en tu vida y en mi vida empieza a deslizarse. Y no me doy ni cuenta cuando estoy en las garras del pecado. Y no nos damos ni cuenta cuando estamos, en la oficina, frisqueando con una compañía de trabajo. No nos damos ni cuenta cuando nos juntamos con los amigos, 2 copas, 3 cervezas, 4 cervezas, al final terminamos borrachos. No nos damos cuenta de cosas que a lo mejor parecen tan normales, pero una discusión familiar, matrimonial, ¿cierto? Empiezan con la discusión y muchos se van a los golpes. Y tiene que llegar la justicia para poner sentencia y impedir que esta persona se acerque a su familia y le dan una cantidad enorme de metros cuadrados que no se dan cuenta. Entonces, cuidado. No es porque el Señor lo haya exonerado o nos haya libertado de la maldición del pecado, decimos que estamos libres. Somos más responsables, amén. Tenemos una carga de responsabilidad, ¿cierto? Entonces, como decía, el pecado se hereda. Desde entonces la naturaleza humana quedó inclinada hacia el mal. Desde la caída del hombre se inclina hacia el mal. No sale por los poros el mal. El amor, la amistad, la bondad, la misericordia, la gracia, el perdón, la fidelidad, no nos sale por los poros. No. La verdad, la mentira sí que nos sale por los poros. El engaño. El hablar del otro por detrás. La calumnia nos sale por los poros. Es la tendencia humana a hacer el mal. Somos inclinados a esos vicios, ¿cierto? Entonces tenemos una responsabilidad. Porque si alguno haya cometido pecado, él tiene un abogado que es Cristo. ¿Tú sabes cuál es el concepto de paracleto? ¿Qué significa la palabra paracleto? Pueden comunicarse, pueden decirme. ¿Perdón? El mediador. ¿Alguien más puede decir qué significa paracleto o qué idea tiene de la palabra paracleto? El ayudador. El abogado también, la palabra más central sería abogado. El concepto de abogado, ¿qué es una misión de abogado? Porque ¿cuántos casos ha visto en su vida laboral, ¿cierto?, que ha tenido que ayudar a la persona, hacerle juicio, en fin? El abogado básicamente es una persona que está ayudando al que está en calamidad. Está presente ahí con él. Entonces, ¿quién es el paracleto entonces en nosotros, en nuestras vidas? El Espíritu Santo. El Santo Espíritu de Dios es el paracleto.
La tercera persona de la Trinidad es el Paracleto, el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu Santo es Cristo mismo. El Espíritu Santo es Dios mismo, la Trinidad. Ese concepto trinitario es fabuloso, tremendo, que no lo puedo entender, pero está presente en la palabra del Señor. La Trinidad, el Señor está justamente cuando necesito que me ayude, que me libere de ese pecado que me hastía. Porque hay pecados que te gobiernan muchas veces, cuando uno no está en la palabra, te empiezan a gobernar, te empiezan a dominar tu vida. Es terrible. Por eso digo, las consecuencias del pecado, por un lado vimos el origen del pecado, que el pecado tiene una universalidad, todo el mundo cayó bajo condena, pero por otro lado tenemos justamente las consecuencias del pecado. Lo vimos en Abraham, en cualquier hombre en la Biblia vemos las consecuencias del pecado. Hay una figura central que no cometió pecado, que es Jesucristo, amén. Él no cometió pecado, pero todos nosotros somos pecadores. Entonces, la herencia del pecado. Romanos 5:12 que dice ante esto, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, estamos condenados, porque el pecado entró por un hombre y entró la muerte. No solamente cometió un error, fue algo malo, no, trae una consecuencia que es la muerte. Y la muerte es consecuencia del pecado. ¿Qué le dijo Dios a la mujer? Si comes este fruto que está prohibido, ciertamente morirás. La muerte es una consecuencia del pecado. Entonces también hablamos de la naturaleza del pecado. Pecado es cerrar el blanco, es una rebelión. Pecado no es solo ignorancia, es decidir ir en contra de la voluntad de Dios. Yo me opongo, yo me resisto. Yo no quiero hacer la voluntad, yo no quiero hacer lo que la directora de la escuela me pide, o mi profesor me pide, o mi maestro me pide, o mi padre o mi madre me pide. Hay una rebelión. Permanentemente nos estamos rebelando contra el sistema nos estamos rebelando. Hay una rebelión, hay una anarquía en el ser humano. Entonces esa es la naturaleza del pecado. Decíamos que el pecado es universal, nadie está exento por sus propios méritos. Nadie puede decir, mira, yo tengo méritos suficientes para decir que estoy en blanco, soy perfecto. Nadie puede hacer eso y afirmar eso. ¿Por qué? Porque estamos bañados y sucios por el pecado. Nadie está exento por sus propios méritos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos, no algunos, no una porción, sino que todos están bajo la maldición del pecado. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre no se puede acercar ni un ápice, ni una micra, un micrón, que son medidas que se usan en las células para ver los microscopios, micrones, son medidas, pero ni siquiera eso puede el hombre acercarse a Dios. Ni siquiera lo pienses. Imagínense la consecuencia que trajo esto. Entonces, ¿cuál es nuestro destino si no arreglamos cuenta con Dios ahora, aquí, ya? ¿Cuál es nuestro destino? ¿El limbo acaso? ¿El purgatorio? Como se nos hizo creer durante 1000 años. No, el infierno. Otra palabra que no quisiéramos leer en la Biblia y quisiéramos borrarla, ¿cierto? De nuestras Biblias, sacarla. Pero no hay 3 destinos ni 4 destinos, no hay un punto medio, sino que está el cielo y el infierno. Entonces la pregunta del millón, ¿dónde quiero estar en mi eternidad? ¿Dónde quiero estar en la eternidad? Y es una pregunta que la Iglesia también debería responderse, porque la inconsecuencia de la Iglesia o la falsedad de la Iglesia, ¿cierto?, me puede hacer pensar que tal vez no soy un creyente, tal vez nunca me convertí. De hecho, Judas estuvo 3 años y medio con Jesucristo, ¿no? ¿Y quién sospechó en algún momento que Judas era un falso discípulo o apóstol? ¿Quién lo pudo percibir? Nadie. Nadie comprobó que Judas era falso. Y era falso. Y era falso. O sea, puede haber una persona socialmente buena, pero entonces no se trata de intelectualidad o de conocimiento, sino se trata del corazón. ¿Qué realmente tengo en mi corazón? ¿Tengo a Cristo centrado en mi vida o no? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta que nos va a perseguir durante toda nuestra vida. Y que va a seguir más allá. ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Va a decir yo cuando estemos delante de su presencia. ¿Qué hiciste con mi palabra? Va a decir Jesucristo cuando estemos delante de su presencia. Finalizamos. Y con esto finalizo. El sermón
no termina en tragedia. Porque nunca la palabra de Dios no va a hacer terminar en tragedia o fatalismo. Siempre nos habla directamente al corazón y que somos tales y que actuamos de esa manera y que eso no va a ser consecuencia. Pero siempre va a haber una esperanza. Siempre va a haber una esperanza. El sermón no termina en la tragedia del pecado, sino en la victoria de la cruz. ¿Amén? Nuestra vida termina en la victoria de la cruz. Segunda de Corintios 5:21, rápidamente, Segunda de Corintios 5:21 dice lo siguiente. No alcancé a escribirlo, por eso tengo que buscar el texto. Al que no conoció pecado, dice el apóstol, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. ¿Y el que no conoció pecado, quién era? Jesús. No conoció pecado, ese era Jesús. Y lo hizo pecador, para que nosotros que éramos pecadores viviéramos ahora. Si como cristianos no agradecemos esto y no damos gracias a Dios por esta verdad, no sé de qué manera poder agradecer. Él no tenía pecado alguno y Dios lo hizo pecador y pagó el pecado en él. Imagínate todos los pecados que hay ahora. Toda la maldad que hay ahora, así es como... ¿Hay entrado una licutrina? ¿Han abierto alguna vez una letrina, por ejemplo? Se abre la tapa y hay una cloaca llena de ratones y baratas y olor nauseabundo. ¿Te puedes imaginar eso? Bueno, espiritualmente, así estábamos nosotros delante de Dios. El pecado, la basura, la mugre del pecado, la maldad en su máxima expresión. Era como una olla hirviente de maldad y de pecado, de podredumbre. Y Dios al justo lo hizo como que tomar todo eso para él. Tremendo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el arrepentimiento es importante, hermanos queridos. El arrepentimiento es importante para la iglesia. El arrepentimiento nos permite, ¿sabes qué nos permite arrepentirnos delante de Dios y orar al Señor en nuestra vida cristiana ahora? Perfeccionarnos. Si yo no entiendo que la confesión es un motivo del cual Dios nos ha dado para perfeccionar mi vida cristiana, no sé qué parte voy a entender, porque yo no puedo ser esa persona que me arrepiento por un pecado y después me vuelvo a arrepentir por ese pecado y después me vuelvo a arrepentir por ese pecado. No es así. Yo tengo que dejar ese pecado de lado, amén, renunciar a esa maldad y a esa falta que me impide tener una comunión profunda con Dios. Yo no puedo tener una vida zigzagueante con Dios. Si confesamos nuestros pecados, es el poder de la confesión. Tiene un sentido transformador en mi vida cristiana. Me va a llevar de peldaño en peldaño, de gloria en gloria, hasta que llegue a ser como un varón perfecto, como Cristo fue, amén. Porque ese es el origen, ese diseño de Dios para con la vida cristiana de la iglesia. Dice que vendrá a buscar una iglesia sin mancha ni arruga, ni cosa de qué avergonzarse. Viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga, ni de cosa de a qué avergonzarse. Que el Señor nos ayude, amén, para poder primeramente estas palabras que aparecen en la Biblia, darle el verdadero sentido. Darle el verdadero sentido. El pecado es una realidad devastadora. El pecado es una realidad devastadora, pero la gracia de Dios es mucho más poderosa. Amén. La gracia de Dios es mucho más poderosa.
Así que hermanos, pidamos al Señor que nos ayude a vivir, no que nos resta de vida, porque tampoco tenemos la vida granjeada o tenemos la vida eterna, sino que lo que nos resta de vida, hacer la voluntad y agradar al Señor. Y reprimir y amortiguar cada día más las pasiones, el pecado. Y confesar cuando hemos cometido falta delante del Señor. Confesar. Y disfrutar de la bendición de la confesión. Disfrutar de la confesión liberadora de la confesión. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tus verdades que emanan de esta, Señor, por los conceptos, por las verdades, Señor, que a través de estos textos, Señor, tú nos quieres describir y enseñar. Te damos gracias porque la voluntad de Dios no es una quimera, no es un salto al vacío. La voluntad del Señor no es algo abstracto, sino que la voluntad del Señor está reflejada en tu palabra, en tus escritos, Señor. Es lo que tú quisiste mostrar y revelar para tu iglesia, para que ésta no se extraviara, para que ésta siguiera el diseño, para que ésta llegara a la meta. Bendice esta mañana a la comunión de Bethesda, y también te ruego y te pido por mis hermanos que no estuvieron este día, por vacaciones, por salud quizás, en fin, lo que sea, donde estén, ayúdales, Señor, bendícele grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén.